El lenguaje que utiliza el cine, el famoso lenguaje cinematográfico o lenguaje audiovisual, utiliza códigos, al igual que el lenguaje escrito, para facilitar la expresión de ideas y comunicación de mensajes. En el caso del lenguaje escrito, este cuenta con un abecedario, letras que combinadas forman palabras y que combinadas generan mensajes, símbolos que tienen un nombre específico. El símbolo de la letra A se le conoce como A, igual que el de la B, igual que el de la C. Ese es el abecedario y es importante conocerlo para poder escribir y podernos expresar a partir del lenguaje escrito. El lenguaje audiovisual también tiene un abecedario, tiene códigos que si los conocemos podemos expresarnos mejor dentro de este arte, podemos expresar mejor en este medio de comunicación y también podemos entender mejor otros productos audiovisuales que estemos viendo. No sé si os habéis parado a pensarlo, pero cuando alguien está viendo una obra de teatro, los actores representan una escena y es el espectador el que tiene la última palabra en todo momento de dónde mira o a qué presta atención. Pero cuando el espectador está viendo una película, la cosa cambia bastante. Al contar una historia a través de una cámara, es el realizador el que decide en cada momento qué parte de esa escena muestra al espectador, cómo se la muestra y cuándo se la muestra. Y esto se hace por medio de planos. Pues una forma muy técnica de definir lo que es un plano es decir que un plano es un conjunto de fotogramas que transcurren entre dos cortes o transiciones. Pero un plano es mucho más que eso. El plano es la unidad narrativa básica con la que se construyen secuencias para luego contar historias e implica elegir qué parte de la escena quieres captar y por qué. A continuación vamos a hacer un repaso sobre los distintos tipos de planos que existen, sus características y su significado. Gran plano general. A menudo se utiliza como plano de situación al principio de una secuencia para ubicar al espectador espacial y temporalmente, por ejemplo, en una ciudad del siglo XXI. Muestra un gran espacio en el que las personas o no se distinguen o son muy pequeñas. Normalmente tiene un valor descriptivo, pero también puede tener un valor dramático si se pretende destacar la soledad o la insignificancia de un personaje frente al entorno. Plano general. Es un plano descriptivo de la acción y su entorno y también suele usarse como plano de situación al principio de la secuencia para dar información al espectador. Puede o no verse a los personajes con bastante espacio a su alrededor, pero no se diferencian unos de otros, pues predomina el escenario. Plano conjunto. Muestra varios personajes a los que ya se puede reconocer y también sirve para apreciar el ambiente que hay en la localización. También es útil para que el espectador se haga una idea de dónde está situado cada personaje, lugar u objeto que luego vayan a jugar un papel determinante en la secuencia. Vamos a empezar con los planos diseñados para el cuerpo humano, que están basados de la proporción áurea. El más alejado para el cuerpo humano se conoce como full shot, que va desde los pies a la cabeza. En este plano podemos ver completamente el cuerpo del personaje y nos sirve mucho cuando queremos expresar cuestiones que tengan que ver con las manos, con los movimientos del personaje. No vemos tanto la cara, entonces las expresiones de la cara quedan un poco alejadas. Funciona muy bien cuando hay una acción que queremos ver completa del personaje, como sería un personaje corriendo o un personaje haciendo algo físico. El siguiente sería el medium shot, que es con el cual me están viendo ahora, que va desde la cintura hasta la cabeza. En este permitimos poder ver movimientos físicos de las manos o del personaje en general, pero estamos más cerca de la cara, lo que genera que el espectador pueda identificarse más con el personaje. Siempre que estemos más cerca de la cara sirve para que el espectador se identifique más con el personaje, porque sería como si estuviera platicando con él frente a frente. El siguiente plano se conoce como medium close-up, que va desde abajo de los hombros, a la mitad del pecho, hasta la cabeza. Este es muy usado cuando hay una conversación entre dos personajes, en donde la expresión es lo más importante que queremos resaltar, pero al igual no queremos ser tan invasivos como serían los planos todavía más cercanos. El que sigue es el famoso close-up, que va desde el mentón hasta la cabeza. Esto es uno de los planos más íntimos en los que podemos presentar al personaje. El espectador siente que está cara a cara platicando con el personaje. Eso genera una empatía y una intimidad más fuerte entre estos dos. El close-up es muy utilizado cuando un personaje tiene algún momento importante de la expresión facial, ya sea que queramos subrayar el miedo, el amor, la desesperación, la frustración, etc. Hay un plano que todavía es mucho más cerca que el close-up, que se le conoce como extreme close-up, y se utiliza para enfatizar una parte de la cara, ya sean los ojos, la nariz o la boca, y este sirve para generar efectos emocionales dentro del espectador.
El más famoso de todos es el Extreme Close-Up, que se puede llegar a usar en las películas westerns antiguas, donde el movimiento de los ojos era muy importante. O en alguna película donde queramos enfatizar cómo un personaje come algo asqueroso, es buena idea hacer un Extreme Close-Up a la boca para ver y resaltar esa asquerosidad. Al final los límites en los planos no son tan estrictos. Uno puede tener un medium shot un poco más abierto o un poco más cerrado. La regla sería nunca cortar a un personaje en una articulación. Sería cortar un poquito más abajo o un poquito más arriba, porque si cortan justo en la articulación, se va a sentir que al personaje le falta ese pedazo del cuerpo. Entonces siempre corten al personaje o abajo de la articulación o arriba. El último plano para el cuerpo humano es cuando queremos hacer un acercamiento a una parte del cuerpo que no sea la cara, como sería una mano o un pie. Y este se conoce como tight shot o plano detalle, y se usa exactamente para resaltar alguna acción que genere el cuerpo, como sea ver al personaje caminando y es importante ver lo que hace con el pie, ver cómo jala el gatillo de la pistola, ver cómo toca la mano de alguien más, etc. Porque no solo es empezar a grabar todo en planos distintos, sino es importante saber en qué plano quieres grabarlo, porque cada plano genera algo distinto en el espectador. Si acercamos la cámara a un close-up del personaje, justo va a generar un significado distinto dentro de la película que estás haciendo. Entonces es importante que el director sepa qué plano va a usar para cada momento. Si es un momento emotivo, es recomendable que utilices un plano más cerrado, pero al igual, eso se conoce como cliché, porque es algo muy fácil de hacer. Ya dependerá de la creatividad del director qué planos hace y cómo los combina para generar las emociones y generar las ideas que él trata de transmitir. El tipo de código que vamos a ver son los ángulos cinematográficos, los ángulos de la cámara. Los ángulos se refiere a la perspectiva visual en la que presentamos la imagen. El primer ángulo es a nivel de ojos, que es como me están viendo ustedes a mí ahorita, donde ponemos la cámara al nivel de ojos del personaje, lo que genera un sentimiento de igualdad entre el espectador y el personaje. El siguiente es cuando tenemos la cámara en un punto más alto y nos ve para abajo. Ese se conoce como picada y sirve para mostrar el poder que tiene un personaje sobre el otro, porque el otro personaje es minimizado por la cámara. Cuando es al revés, cuando tenemos a la cámara viendo de abajo hacia arriba, se le conoce como contrapicada y se usa justo al revés, cuando queremos mostrar que un personaje tiene más poder que el otro. Hay otros tipos de ángulos que son muy populares y que vamos a comentar rapidísimo, que sería el plano holandés, en donde la cámara está inclinada a más de 25 grados, lo que genera inestabilidad dentro de la toma y funciona mucho para mostrar un momento psicológico inestable dentro del personaje. También está el ángulo perfil, que es cuando vemos a un personaje completamente de perfil. 3/4, que es cuando está a 3/4 del eje de la cámara con el eje horizontal. Y el ángulo frontal, que es como los estoy viendo ahorita, que es justo estar enfrente del personaje viéndolo directamente. Al igual que con los movimientos, estos ángulos se deben combinar y se deben usar para expresar distintas cosas. El perfil era muy usado en los westerns porque genera un duelo entre un personaje y otro. El frontal funciona mucho para confrontar a un personaje con el espectador. O como ya mencioné, ver desde abajo para arriba o desde arriba para abajo genera distintas emociones dentro del espectador. Al final, un director debe saberse expresar utilizando los distintos planos y con los ángulos. Ojo, siempre tienes que encuadrar algo en un plano, o no a fuerzas tienes que cambiar de ángulo. Solo si tu historia lo necesita, hazlo. Hay películas donde no hay ni un solo movimiento y se expresan muy bien. Estos son los códigos básicos dentro del lenguaje audiovisual y son importantes para la expresión y el análisis cinematográfico. Al final, combinar los planos, los movimientos y los ángulos es como combinar las letras del abecedario para generar palabras. Pero si nosotros no sabemos generar palabras interesantes, palabras que signifiquen algo que queremos expresar, no funcionan. Si queremos hablar sobre una casa, pero acabamos formando la palabra perro, no estamos expresando bien el mensaje que queremos transmitir. Es lo mismo con el lenguaje audiovisual. Hay que entender qué tipo de plano, qué tipo de movimiento y qué tipo de ángulo debemos de usar para expresarnos bien. Lo más básico en el cine es saber contar una historia con imágenes. Y estos códigos nos ayudan a podernos expresar mejor.